Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23. Es un gusto saludarles. Es momento de conocer las noticias más destacadas que se han generado en las últimas horas en Guatemala y en el resto del mundo. Nos pueden seguir también a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y vernos completamente en directo. Iniciamos con nuestros titulares. Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de antejuicio en contra del diputado Edgar Ovalle, señalado en el caso Creón Paz. Colegio de Abogados y Universidad de San Carlos buscan transparentar proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Denuncian sobrepoblación y supuestas anomalías en contratación de personal en Portuaria Santo Tomás de Castilla. Capturan a presuntos integrantes de estructura dedicada a la estafa con visas de trabajo canadienses. Presentan iniciativa para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. En internacionales, Organización Mundial de la Salud advierte que de 3 a 4 millones de personas por año podrían contagiarse con el virus del Zika. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que en 4 departamentos del país se llevaron a cabo varios allanamientos en busca de personas que integran una banda dedicada precisamente a dar visas canadienses, a estafar a las personas. De esta manera se logró la captura de 11 personas. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 18 allanamientos en 4 departamentos del país, donde se capturaron a 11 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a personas ofreciéndoles tramitar visas canadienses, quienes de forma ilegal obtuvieron más de 900,000 quetzales. Estas personas se hacían pasar por personas que tenían una empresa o una entidad en Canadá y ofrecían visas de trabajo a personas que tenían mucha necesidad de este servicio. La estructura criminal buscaba tener contacto con personas influyentes en las comunidades, con el fin de generar confianza con las potenciales víctimas. La persona que aparece como líder de la estructura, que es el señor Edwin José Arriaga Ríos, lo que hacía era buscar, en principio, intermediarios que tuvieran liderazgo en los departamentos. Buscaban líderes comunitarios, personas que fueran de confianza de la población para poder precisamente obtener ese beneficio de que si este líder comunitario les estaba diciendo de que había ofrecimiento de poder hacer trámites para obtener visas laborales en Canadá, pues la población, las personas víctimas, pues tuvieran esta confianza en estos líderes. Los integrantes de la banda solicitaban documentación legal como antecedentes penales y policíacos, además de llenar un supuesto formulario para tramitar la visa canadiense. Sin embargo, todo era parte de un engaño, con el fin de obtener de 900 a 6,000 quetzales por persona. Las autoridades hacen un llamado a la población para no dejarse engañar por supuestos tramitadores de visas. Los temas de visas para Estados Unidos, para Canadá, las embajadas no utilizan ningún intermediario. Son trámites que se hacen de forma unilateral y personalizada en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto para que, por favor, si hay una persona que está siendo víctima o está siendo en estos momentos reclutada por alguna red o alguna persona que le manifieste poderle dar una visa para Estados Unidos, que sepan que es totalmente falso. Bueno, agentes de la Policía Nacional Civil uniformados del Ejército realizaron un operativo de seguridad en la zona 6 de la capital. Tras los 2 ataques armados contra unidades del transporte público registrados este miércoles en Zona 6 y Chinautla, la Policía Nacional Civil inició con una serie de operativos de seguridad y verificación en los puntos donde se reporta mayor incidencia criminal, con el objetivo de reducir los hechos delincuenciales. Las acciones positivas van encaminadas a prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir, pero también la Policía Nacional Civil pone a disposición de los guatemaltecos siempre el teléfono 110 y el teléfono 1561. Denuncie cualquier situación anómala, no espere a ser víctima para denunciar. Si usted observa algo, llame, denuncie. La Policía Nacional Civil tiene
los elementos policiales, las capacidades y va a actuar. Ya hay temas de investigación, ya hay grupos de reacción inmediata, lobos también en el lugar para cualquier situación en este sector. En el tema de revisión de vehículos y motoristas es verificar que los conductores no tengan ninguna orden de captura pendiente, que no transporten ninguna situación anómala entre estupefacientes, armas. Según la PNC, los operativos continuarán durante los próximos días, ya que se tiene conocimiento que los grupos delictivos podrían continuar atacando los buses urbanos como medida de intimidación para que los pilotos y propietarios paguen la extorsión. En estas zonas, los cobros se encuentran entre los 500 y 1000 quetzales semanales por unidad, que son exigidos por 3 grupos criminales distintos. Bueno, y preocupa la falta de propuestas encaminadas a mejorar la situación de los niños y jóvenes en el país, principalmente para reducir las muertes de menores en hechos violentos. Durante 2015, 790 menores de edad fueron asesinados. De ellos, el 89% fallecieron a causa de heridas por proyectil de arma de fuego. Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, dijo que a 2 semanas de haber iniciado el trabajo de la nueva administración de gobierno, no hay una propuesta clara de acciones directas en favor de los niños y jóvenes. Bueno, el tema sigue siendo sumamente complejo. Hoy por hoy estamos a 2 semanas de que ha empezado este gobierno. Nosotros podemos decir que cambios no han existido. El tema de la violencia y la falta de atención a la niñez sigue siendo la misma. Hasta el día de ayer tuvimos el primer acercamiento con un alto funcionario de gobierno que fue el ministro de Gobernación, quien abrió sus puertas para poder dialogar sobre la firma de un convenio relacionado con apoyar a Gobernación con la implementación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia. Nosotros creemos que es un avance el poder dialogar, sin embargo creemos que es urgente tomar acción inmediata en los temas que afectan a la niñez, porque desafortunadamente las cifras con las que cerramos el 2015 son dolorosas, donde las muertes violentas y las evaluaciones por delitos sexuales en contra de las niñas y niños son datos que no parecieran de un país que es civilizado. Bueno, desde el hecho de que el 89% de las muertes violentas del año anterior sean por arma de fuego, quiere decir que lamentablemente todas las acciones encaminadas al control de armas y municiones en el país no han funcionado. La disponibilidad de arma de fuego para los adolescentes es terrible y no solo para los adolescentes, o sea, el crimen organizado en general y el crimen común tiene una disponibilidad de armas terrible en Guatemala. Dubón agregó que además del Ministerio de Gobernación, espera que otras entidades de Estado consideren sumarse al trabajo para contener la violencia en contra de los menores. Bueno, las trabajadoras de una venta de comida que se ubica en un sector de Ciudad Quetzal, pues falleció al ser víctima de un ataque armado. La emergencia fue atendida, por supuesto, por bomberos municipales. En horas de la tarde de este jueves, una mujer quien laboraba en un negocio de comida fue ultimada a balazos por desconocidos en Ciudad Quetzal. Según testigos, los victimarios, después de cometer el hecho, huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. Elementos de bomberos municipales fueron alertados sobre un ataque armado ocurrido en la colonia Villaverde, esto en Ciudad Quetzal, específicamente en la manzana K, lote número 5 del sector 5 de esta localidad, donde en el interior de un comedor localizan a una persona de sexo femenino, la cual tenía varias heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego. Los elementos de bomberos municipales trataron de hacer lo humanamente posible para restablecer los signos vitales de esta fémina, mas sin embargo los 4 disparos que tenía en su cráneo pues les cegaron la vida inmediatamente. La mujer fue identificada como Velvet Suseli Navas Velázquez, de 33 años, por familiares, quienes indicaron que el pasado sábado habría iniciado a laborar en el negocio y que desconocían el hecho. Bien, estamos de regreso con más información y es que la Junta Directiva de Portuaria Santo Tomás de Castilla denunció presuntas anomalías en contratación de personal y asignación de salarios. Miembros de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla dieron a conocer diversas anomalías en la contratación de personal y asignación de salarios, lo cual podría llevar a la quiebra a dicho puerto. Los hallazgos se concentran en las cuadrillas de operaciones con renglón 031, que devengan salarios de 35,000 a 47,000 quetzales. Ante ello, la Contraloría General de Cuentas realiza una auditoría a los contratos para detectar la existencia de posibles plazas fantasma. De hecho, ya se comenzó a hacer desde el punto de vista interno.
Ya comenzamos para determinar cuántas personas no están en el puesto que les corresponde estructuralmente hablando y presupuestariamente. Ya se comenzó con ese análisis, ya tenemos un buen porcentaje de avance. Claro que esto es para un diagnóstico para determinar el problema administrativo que se tiene. La Contraloría nombró auditores gubernamentales a Puerto Santo Tomás de Castilla para que efectuaran una contrarrevisión. Esto incluye una contrarrevisión en el área financiera y presupuestaria. Asimismo, se solicitó que se auditara la parte del recurso humano, en virtud de que hay una sobrepoblación de personal de trabajadores que, si analizamos las funciones que realizan, pues muchos de ellos sobrepasa la necesidad real del recurso humano en el puerto. En los últimos 4 meses de evaluación se han rescindido más de 15 contratos anómalos. Por eso se rescindieron más de 15 contratos en el área de publicidad. Se rescindieron aproximadamente 8 contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos, lo cual repercutió en un valor significativo de recuperación de los renglones que estaban siendo utilizados para este gasto. Autoridades de la portuaria dicen que en abril próximo iniciará la renegociación del pacto colectivo. Dicho convenio genera un costo anual de 80 millones de quetzales. A la fecha se tienen registrados 1.775 personas del área administrativa, operativa y técnica. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Bueno, TCQ, Terminal de Contenedores, iniciará operaciones en los próximos días, según se ha informado, esto pese a que la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ejecutivo la nulidad del contrato. Las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal TCQ iniciarán en los próximos días, pese a que la PGN solicitó al Ejecutivo la nulidad del contrato. Autoridades de la Junta Directiva de la Portuaria Quetzal dicen que para detener el proyecto es necesaria una orden judicial. Por el momento el contrato está vigente, hay obligaciones para ambas partes, derechos. En tanto, yo lo que quisiera aclarar es de que la declaratoria de nulidad o de lesividad la tiene que declarar un juez, un tribunal competente. No es una atribución del Ejecutivo. El Ejecutivo podrá, digamos, presentar las demandas a través de la Procuraduría General de la Nación, pero la decisión va a ser una decisión judicial. Y por lo tanto eso implica ir a un juicio, que puede ser un juicio arbitral o un juicio de lo contencioso administrativo. Mientras un tribunal no suspenda o emite una medida cautelar, el proceso continúa. Está muy cerca de ser concluida y creo que yo como le decía, el próximo mes estarán prácticamente finalizando la parte constructiva. La Infiesta dice que la empresa española que administra los trabajos mantiene firme el proyecto. De no continuar, el Estado tendría que indemnizarla por incumplimiento de contrato. Bueno, un grupo de médicos, representantes del sistema de salud del país, se reunieron con diputados en el Congreso de la República. La demanda de los especialistas se centró precisamente en mejorar y trasladar los fondos para la compra de insumos y medicamentos. Esto exclusivamente para la red hospitalaria. Médicos residentes llegaron al Congreso de la República, donde se reunieron con diputados de la Comisión de Salud y expusieron el problema del desabastecimiento de medicamentos que existen en los hospitales del país. En el caso del pago, indicaron que están verificando si el Ministerio de Finanzas cubrió su totalidad a todos los médicos. De lo contrario, estarán determinando si continúan con el cierre de las consultas externas en 10 hospitales. El pago de la deuda, yo considero que la gran mayoría ya lo recibió. No puedo asegurar que todo el mundo lo haya recibido porque falta hacer un cómputo, somos muchos médicos y no sabemos exactamente. Existe la posibilidad que existan unos 2, 3 que se caigan, estén aún pendientes. Lógicamente eso no será un punto por el cual nosotros tomaremos medidas de cerrar. Esos puntos o esas excepciones ya mínimas podemos ya analizarlas y arreglarlas en una mesa de diálogo sin necesidad de tomar medidas. Diputados que conforman la Comisión de Salud manifestaron que estarán apoyando a los médicos residentes, pero primero buscan las estrategias para abastecer de medicamentos todos los hospitales. Necesitan todos los insumos y medicinas para poder atender correctamente a los pacientes. Entonces, en primera instancia se va a poner esa mesa de trabajo para el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Bien, la Agenda de Estado 2016-2020 presentada por el CIEN contiene estrategias para fortalecer la educación, salud, seguridad, empleo e infraestructura.
Integrantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 dieron a conocer la Agenda de Estado 2016-2020, la cual incluye estrategias para fortalecer la educación, salud, seguridad, empleo e infraestructura. Los ejes de proyecto surgen a través de grupos de jóvenes que esperan apoyar a los distintos ministerios con propuestas de trabajo e inclusión. Pues mire, nosotros lo que queremos es reducir la pobreza del país y que el país sea próspero, y la única forma es a través del desarrollo de su gente. Pero para tener desarrollo necesitamos buena nutrición, necesitamos educación de calidad, necesitamos generar empleo productivo por el sector privado, necesitamos certeza jurídica, seguridad ciudadana, un sistema penitenciario realmente que controle a los privados de libertad, una justicia pronta y cumplida, y también definitivamente necesitamos buena infraestructura. Ahora con la tecnología Guatemala puede aprovechar, digamos, la licitación de la banda ancha para telemedicina y educación, ¿verdad? Entonces pensamos que es una gran oportunidad para Guatemala. Tenemos un nuevo gobierno, ministros que fueron seleccionados por un proceso de mérito. Entonces, como centro de investigación queremos aportar al país y estamos a las órdenes para realmente hacer políticas públicas, transparentar procesos. Hablando de la Corte Suprema de Justicia, y es que rechazó la solicitud de antejuicio en contra del diputado Edgar Ovalle, señalado en el caso Creón Paz. La Corte Suprema de Justicia por unanimidad rechazó la solicitud de antejuicio en contra del diputado al Congreso de la República Edgar Ovalle. Según el vocero de la institución judicial, los magistrados coincidieron que los hechos fueron cometidos un año diferente, donde fue asignado Ovalle en Cobán, Alta Verapaz, lugar donde se cometieron hechos durante el conflicto armado interno. La misma hace un análisis, entra a conocer el mismo, hace un análisis respectivo y encuentra que no hay elementos de razonabilidad suficientes para determinar que efectivamente se pueda determinar o indicar que al denunciante le conste que el denunciado haya cometido los hechos que él se menciona. Se menciona de alguna manera también porque, digamos, en la ordenanza que se genera desde el Ejército de Guatemala, las fechas en las que él estuvo destacado en una circunscripción territorial diferente a la donde sucedió el hecho, tampoco coincide con los hechos que menciona en las fechas que menciona el denunciante. Según la investigación del Ministerio Público, en la zona 21 Cobán, Alta Verapaz, exmilitares del Ejército de Guatemala cometieron hechos de violencia en contra de la población guatemalteca. De esa cuenta, en el caso llamado Creón Paz, ya figuran algunas personas sujetas a una investigación penal. De esa cuenta, se espera que el Ministerio Público actúe legalmente en contra de la resolución de la Corte Suprema de haber rechazado la solicitud de antejuicio en contra de Edgar Ovalle. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Pedro Pérez y Hugo Morales. Bueno, y fue resuelto en definitiva por magistrados a la Corte de Constitucionalidad un amparo en el caso Rosenberg, en el cual se ordena al titular del Juzgado Tercero de lo Penal repetir la audiencia de apertura a juicio de los hermanos Valdés Pais, presuntos implicados. Los magistrados a la Corte de Constitucionalidad resolvieron en definitiva un amparo en el caso Rosenberg, en el cual ordenan al titular del Juzgado Tercero de lo Penal repetir la audiencia de apertura a juicio de los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés Pais, supuestos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en el 2008. La Corte de Constitucionalidad confirmó un amparo que fue otorgado a dos de los procesados, lo cual permite que el proceso pueda continuar, pero retrotrayéndose hasta la etapa intermedia, es decir, se deberá de repetir la audiencia de la acusación. Según el abogado defensor David Pineda, se llegó a un acuerdo con los fiscales del caso y representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para otorgar un criterio de oportunidad a Rodolfo Ibarra y Diego Moreno Botrán. Aceptarán su responsabilidad y serán condenados por colusión. A dos de los sujetos procesales van a ser beneficiados con un criterio de oportunidad por un acuerdo que existe con la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público para que se les dé criterio de oportunidad, y en relación a los otros dos procesados se repetirá la audiencia. Los hermanos Valdés Pais gozan de una libertad condicional. Los abogados defensores solicitarán al juzgado programar la audiencia lo antes posible para darle cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.
Reporta para TN23 Pedro Pérez y Hugo Morales. Luisa Cocta Catic, alias Mamahuicha, fue condenada a purgar precisamente 10 años de cárcel por el delito de extorsión. Según investigación del Ministerio Público, Cocta Catic tenía como función atender a integrantes del barrio 18, después que estos cometían un hecho ilícito. En el Tribunal Octavo fueron condenados Luisa Cocta Catic, alias Mamahuicha, y José Ricardo Ochoa a 10 años de cárcel por delito de extorsión. Según la investigación del Ministerio Público, Tacatic y Ochoa fueron integrantes del barrio 18. Se dedicaron a extorsionar a una empresa de transporte público que prestó el servicio en varias colonias de la zona 18. Su centro de operaciones fue la colonia Maya. El fiscal del caso dijo que Mamahuicha, dentro de la organización criminal, tenía la función de esconder, alimentar y lavar la ropa de los integrantes del barrio 18, después que estos cometieran algún ataque armado en contra de una unidad por negarse a pagar el chantaje. Por videoconferencia, una de las víctimas de extorsión declaró ante la jueza la forma y la cantidad que le exigían a cambio de no atentar contra su vida. Bueno, por medio de su abogado, el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, señalado de implicación en un supuesto contrato anómalo, presentó un memorial con el cual busca que el juez lo cite para la audiencia de primera declaración. Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, implicado en un supuesto contrato anómalo para un proyecto habitacional por 10 millones de quetzales, a través de su abogado defensor, Haroldo Juárez, presentó un memorial en el juzgado segundo de lo penal para que el juez Darwin Porras lo cite para la audiencia de primera declaración. Pero en cumplimiento con la ley, venimos hoy a ponernos a disposición del juzgado para que nos diga fecha y hora para poder presentarlo en forma espontánea y voluntaria, para poder dilucidar su situación jurídica ante este tribunal. ¿Y en este caso por qué no se hizo presente? Porque al día de ayer capturaron a 3 personas involucradas en un proceso y no han podido escucharlas porque la agenda del juzgado está llena. Inclusive las capturaron ayer, son 3 señoritas que capturaron ayer y las van a declarar hasta el próximo día miércoles. Van a estar 8 días en carceletas esperando la declaración. De irresponsable califica el abogado Juárez la declaración de las autoridades del Ministerio Público de declarar prófugo de la justicia a su patrocinado. Es una declaratoria irresponsable de parte del Ministerio Público, ya que el Ministerio Público no puede declarar prófugo a nadie, lo que tendría que ser un juez competente. El Ministerio Público no tiene esas facultades para poder hacerlo. Y estamos demostrando que no es prófugo de la justicia porque estamos poniéndose a las órdenes del juzgado correspondiente. El juzgador Porras tentativamente programó para el miércoles 3 de febrero realizar la audiencia de imputación de hechos en contra de 3 indicadas. Queda en manos del juez Porras citar al ex jefe edil de Chinautla, Medrano, o esperar que las fuerzas de seguridad lo capturen y lo pongan a disposición de la justicia. Bueno, un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha fue condenado a 35 años de prisión. Según investigación, el autor intelectual de la muerte de la directora de un centro educativo ubicado en Canalitos. El hecho se registró en el año 2013. Los integrantes del Tribunal Noveno de lo Penal sentenciaron a 35 años de cárcel a Carlos García Mejía, alias El Voltio, supuesto integrante de la Mara Salvatrucha. El Ministerio Público lo responsabilizó de ser el autor intelectual de la muerte de Celia Margarita Ballesteros, directora de un centro educativo en Canalitos. El acusado, después de escuchar la condena en su contra, se rió. La jueza del tribunal le hizo ver que la ley no es un juego. La ley penal se le impone la pena de 35 años de prisión inconmutable, la que deberá cumplir en el centro de cumplimiento de penas que designe el juez de ejecución correspondiente. No se ría, señor acusado, porque esto va en contra de su libertad. La ley no es juguete, y ustedes la han tomado como que sí es juguete, pero bueno. A través de fotografías se logró establecer que el procesado habría participado en el ataque contra Ballesteros en el 2013. Fotogramas, sino también a través de los cámaras de video que se reprodujeron en esta sala de audiencia, y determinamos que efectivamente, tal como lo dice él, al comparar las fotografías que se le toman en el momento en que él es detenido, comparadas con las fotografías, fotografías que se mira en el video cuando lleva abrazada a Victoria, no se necesita tener un estudio más allá de para que
al observar esas fotografías nosotros vamos a concluir que efectivamente él es el acusado, el que se mira en ellas. Los jueces concluyeron que el procesado García y otras 2 personas planificaron el 19 de septiembre de 2013 provocarle la muerte a la educadora. En la acusación que ese día 19 de septiembre del año 2013, Victoria Yanet y Analí López Santay se juntaron con el procesado y habían planificado darle muerte a la señora Celia Margarita de los Solares de Álvarez. Una hipótesis del MP establece que el ataque en contra de Celia Ballesteros responde a que fue testigo en otro caso penal en contra de un integrante de la Mara Salvatrucha. Reporta para TN23 Pedro Pérez y Hugo Morales. Bien, estamos de regreso con más información y es que el Congreso de la República aprobó una ley para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Con un total de 89 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2016 que crea la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas en el país, que según estimaciones son más de 4.000 las que se desconoce su paradero desde el año 2012. Y con la entrada en vigencia de dicha ley se creará una coordinadora que trabajará en conjunto para activar una alerta similar a la Alba Kenneth para iniciar la búsqueda de las féminas. Definitivamente esta ley va a permitir atacar de manera frontal la trata de personas, principalmente nuestras niñas, nuestras mujeres. Se crea una coordinadora especialmente para esta búsqueda. Eso es lo que está dentro de la ley y lo vamos a lograr. ONGs está apoyo internacional. Se está hablando de hacer un registro de mujeres desaparecidas. También se está hablando, el INASIF también tiene participación a partir del ADN, del registro de ADN, y también se hace un registro de agresores cuando estos son juzgados como tales. De los 157 diputados que actualmente conforman el Congreso de la República, uno de ellos se manifestó en contra de la iniciativa por considerarla excluyente y espera que el organismo ejecutivo la vete en su momento. Es una ley sexista que busca favorecer a la mitad de la población, que son las mujeres. La Constitución habla de que todas las personas tienen igualdad de derechos y de dignidad. Y esta ley discrimina porque desprecia al género masculino y a los demás géneros, porque solo se privilegia la búsqueda de mujeres y la persecución penal de las mujeres desaparecidas. Durante la sesión, el legislador presentó una moción para que se incluyera la palabra personas en lugar de mujeres en la ley, lo que creó una molestia entre el grupo de mujeres diputadas, quienes manifestaron en el graderío del hemiciclo y celebraron cuando la moción obtuvo 2 votos a favor y quedó improbada. La votación es el siguiente: votos a favor 2, votos en contra 100. Bueno, continúan las propuestas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. El documento fue presentado en dirección legislativa del Congreso de la República. El bloque progresista PRO, recién establecido en el Congreso de la República, busca por medio de iniciativa crear un decreto que impulse una Asamblea Nacional Constituyente para desarrollar reformas a las leyes del país, considerándolo como oportuno por el ofrecimiento de partidos políticos en campaña electoral. El documento fue presentado en dirección legislativa y esperan que en el presente año puedan concretarse cambios. Hemos hablado de temas electorales, hemos hablado del tema de salud, también del tema de seguridad, también viene ahí las elecciones de los diputados, las elecciones de los magistrados, de todos esos temas que se han tocado siempre, que se necesita que se cambie la forma de elección, los hemos tocado en esta asamblea. Sin embargo, la iniciativa no fue tomada en serio por los bloques legislativos, según el presidente del Congreso, y señaló que debe esperar su turno para ser conocida en el Pleno como parte de agenda. Sí, pero nadie se las tomó en serio, pero se les va a conocer, ¿verdad? Faltan como 90 iniciativas de ley que leer, y primero en tiempo, primero en derechos. Hay que respetar a los que ya estaban, el Congreso es vinculante, habían cola, y bueno, pues que hagan cola, ¿verdad? Se indica que llegará al Congreso una propuesta del Ejecutivo de reformas constitucionales respaldadas por organizaciones sociales, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, proceso que indicó ya se encuentra avanzado. Bueno, y se conocieron detalles sobre las acciones que implementarán las autoridades a cargo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Entre ellas destaca retomar el programa de protección a periodistas.
Los encargados de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en conferencia de prensa, otorgaron detalles sobre el trabajo que realizarán en búsqueda de socializar el trabajo del Poder Ejecutivo. Alfredo Brito, a cargo de la referida secretaría, dijo que mantendrán una política de puertas abiertas con los medios de comunicación y buscarán mecanismos para agilizar los procesos de información. Su gobierno es un gobierno de políticas de puertas abiertas, está en toda la disponibilidad de trasladarles la información de manera inmediata. Por parte de esta secretaría también es la misma política, tener las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Estamos analizando la creación de un sistema nacional para que tengamos toda la información de todos los ministerios, de todas las gobernaciones, de todas las dependencias del Estado, que nos estén trasladando esa información y nosotros también trasladárselas a cada uno de ustedes y en este caso a la población guatemalteca. Lucy Barrios, subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo que dentro de las acciones a implementar se retomará el programa de protección a periodistas, tomando en cuenta el riesgo que estos corren en el desempeño de sus funciones. Nosotros conocemos del riesgo que se genera a la profesión. Conociendo eso, estamos en la disponibilidad de apoyarlos, de buscar que se les apoye a través de la protección que se merecen en el ejercicio de la profesión. Bueno, y el proceso de elección de magistrados a Corte de Constitucionalidad sigue en marcha. La Universidad de San Carlos dio a conocer el procedimiento que utilizará para este proceso. No va a ser secreto, eso ya lo decidió el Consejo Superior. O sea, puede ser de viva voz o levantando la mano, pero va a ser abierto, no secreto, eso sí ya está decidido. De esta forma, los 41 integrantes del Consejo Superior Universitario realizarán la elección de un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad, una decisión tomada tras más de 8 horas de sesión a puerta cerrada. Asimismo, se descartó que uno de sus integrantes participe en el Consejo y sea candidato. El Consejo lo aprobó unánimemente, así debe ser. Quienes estén participando y están en el Consejo Superior no pueden ser juez y parte y definitivamente no pueden ser parte del proceso. En rectoría se esperan las hojas de vida de los interesados del 2 al 9 de febrero próximo, en un proceso que, según el Consejo, será a puerta abierta, por lo que instan a la fiscalización de todos para una elección transparente. Pedir al pueblo de Guatemala, a los diferentes sectores de la sociedad que nos acompañen y también, por supuesto, a la comunidad internacional, a la CICIG y al Ministerio Público y a los medios de comunicación para que nos acompañen en todo el proceso. El próximo 2 de marzo se realizará la decisión final en el Museo Universitario, donde se evaluará a quienes cumplan con los requisitos y calidades de un magistrado. Bueno, y para que este proceso de elección a magistrados a la Corte sea transparente, se realizará un análisis profundo del perfil de quienes aspiran a dicho cargo. Representantes de organizaciones de sociedad civil han intensificado el análisis sobre el perfil y proceso de los 3 poderes del Estado, Colegio de Abogados y Universidad de San Carlos de Guatemala, que deben implementar para designar a magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Marco Antonio Sagastume, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, requiere a las entidades que deberán elegir magistrados el proceso de designación sea totalmente transparente y sobre todo que se cumpla con un perfil de personas probas para el cargo. Ya la Junta Directiva determinó que la elección va a ser el 2 de marzo del presente año, la primera vuelta, y la segunda vuelta, si es necesaria, por no alcanzarse la mayoría relativa o absoluta, vamos a celebrar la segunda vuelta el 9 de marzo de este año. Y lo estamos haciendo hasta marzo para que la población en general de Guatemala, especialmente a través de los medios de comunicación social, conozcan la hoja de vida de nuestros candidatos, hombres y mujeres. No solo deben de ser independientes, sino también que las apariencias de esa independencia, por lo que el postulante no tenga afiliaciones políticas o económicas que puedan dudar de su independencia.
Se recomienda la entrevista pública y eso es lo que vamos a hacer para que la población pueda analizar a los candidatos. Segundo, necesitamos una historia de conducta intachable que demuestre su honorabilidad. Bien, y Luis Carlos de León Sea fue juramentado como el nuevo director del sistema penitenciario del país. Luis Carlos de León Sea fue juramentado por autoridades de gobernación como el nuevo director del sistema penitenciario. Inmediatamente de ser juramentado, el funcionario informó que una de las primeras acciones es clasificar a los reos, así como también implementar tecnología en las cárceles. El plan que se ha elaborado y que se ha discutido en mesas del apoyo y los conocimientos de personas expertas, vamos a establecer parámetros para poder hacer un planteamiento certero, efectivo, eficaz de lo que ya se ha comentado y dicho mucho desde la ley del sistema penitenciario hasta la política del sistema penitenciario. En ese sentido, como todo ya está escrito, vamos a ser más ejecutivos que inventores de nuevas tendencias. De León Sea sustituirá a Alexander Toro Maldonado, quien renunció al cargo hace unos días. En la gestión de Toro Maldonado salió a luz que familiares de privados de libertad se quedaban a dormir en algunas cárceles y en septiembre al menos 4,000 guardias penitenciarios suspendieron labores en 21 presidios del país como medida de presión para Gobernación les pagara un bono de 2,000 quetzales. Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, por supuesto con lo más destacado hasta el momento. Síganos a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y véanos completamente en directo. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.